un ser perseverante, un ser aguerrido, un ser con mucha pasión. El tenis desde muy pequeño me enseñó la disciplina, el trabajo duro y sobre todo tener un objetivo. Me perdí a veces salidas, me perdí fiestas, me perdí quinceañeros. Je suis Jesús, je 20 ans, j'ai plaisir de maintenant. Yo por mucho tiempo con el tenis no lo amaba. Quien te diga que es fácil o primero, Dios le tenía la bendición ahí enfrente. Fuimos campeones de conferencias el año pasado, algo que estoy muy feliz y contento, y soy capitán del equipo. Las puertas hay que tocarlas, nada te llega por obra y gracia del Espíritu Santo. Uno de mis principales sueños es viajar por todo el mundo. Uno tiene que estar 3 pasos adelante como internacional. Yo siento que a ti nunca te enseñan lo solo que muchas veces es el camino. Si no influimos a la gente, si no ayudamos a la gente que quizás tenga dudas de poder salir adelante con sus sueños, ¿para qué estamos aquí? Que nadie jamás te diga que es imposible. Bienvenidos a Living Point, una comunidad la cual apunta a conectar, inspirar y ayudar a esos que están atravesando o están por atravesar su propio punto de quiebre. Ese momento donde dejaste tu país, tu zona de confort y tu versión anterior para así crear algo nuevo en tu vida. Hoy nos acompaña Jesús Soto Osa, nacido en Cartagena, Colombia, un apasionado del tenis que transformó de su deporte un nuevo puente hacia una nueva vida. En este episodio de The Living Point vamos a estar hablando de lo que nadie te cuenta antes de irte de tu país, del miedo, del inglés, de lo académico, del equilibrio emocional, pero lo más importante, del que se siente crecer fuera de lo que solemos llamar hogar. Bienvenido Jesús, ¿cómo va todo? No, Fran, muchas gracias por esa introducción. Se me pusieron los pelos de punta y todo. Muchísimas gracias. La verdad que estoy bastante feliz, bastante contento y bastante emocionado de poder contar mi historia y poder influenciar y poder motivar a todos los que nos estén escuchando el día de hoy. Hermoso amigo, bueno, muchísimas gracias, bueno, y qué lindo poder llamarte amigo, así que me encanta, te súper admiro también, ya nos vamos a estar metiendo en toda tu vida, todo tu recorrido, tenista y demás, así que para empezar brevemente, si me pudieras definir quién es Jesús Soto Bosa, pero vos en la respuesta sin mencionar tu nombre y tu rol actual, ya sea como estudiante o tenista, ¿quién sos? Perfecto, qué excelente pregunta. Yo diría que un ser perseverante, un ser aguerrido, un ser con mucha pasión. Siento que a mí, dejando a un lado todo el papel de estudiante internacional o de tenista, siento que lo que más me representa es ese valor de querer salir adelante, la actitud siempre de ver la vida como algo a la ofensiva y no a la defensiva, como algo que ya escuché de ti, por ejemplo. Me encanta siempre pensar que las cosas siempre pueden salir mejor y sobre todo hacer las cosas con mucho amor y mucha pasión para que las cosas salgan de la mejor manera posible. Hermoso, me encanta, me encanta. Ahora tenemos más o menos una horita para tratar de entender cómo llegaste a esa mentalidad. O sea, quiero entrar a esa cabeza y ver quién era ese Jesús pequeño ahí con 5 años. Empecemos ahí, vamos para atrás. Ahí en Cartagena, Colombia, contame un poco tu familia, tenés hermanos, hermanas, un poco de eso. Claro que sí. Desde muy pequeño me crié con una familia afortunadamente completa. Mis dos papás siempre tuvieron una muy buena relación, siempre estuvieron juntos. Gracias a Dios en ese sentido recibí mucho amor de mi mamá, mucha guianza y mucho ejemplo de mi padre, podría decirlo, siempre juntos. Tengo dos hermanos, una hermana mayor, un hermano mayor también. Yo soy el más pequeñito, el bebé, como me dice mi madre. Y desde muy pequeño pude sentir ese calor humano de mi familia, el calor humano de mi ciudad, porque el que me conozca sabe que soy bastante costeño, bastante colombiano y mi ciudad me ha influenciado mucho para tener ese sentido de pertenencia, de querer salir adelante, de tener la playa enfrente mío y poder sentir esa paz y tranquilidad. Así que mi infancia ha sido muy bonita, muy hermosa, llena de amor, de cariño y sobre todo siento que con las bases, no con riquezas, siempre bastante con tranquilidad de tener las 3 comidas, de tener unas oportunidades de salir adelante, pero siempre con los fundamentos y la inspiración de mi familia para poder algún día salir del país, poder sobresalir y sobre todo cumplir mis sueños. No, genial, genial. Parece que como si fuese armado, pero para que sepan, esto no está armado para nada. Lo tenés, o sea, se nota que lo tenías de muy chico, sabías lo que querías hacer, que no todos les pasa, y está muy bueno eso.
¿sí? Ahora, se nota que bueno, estabas rodeado, como decís, de una familia, un lazo muy fuerte, las amistades, contá un poco de tus amigos ahí en Colombia, y fue así que capaz que a través de ello empezaste a jugar al tenis, hiciste otros deportes, tengo entendido, hice un poco de research, que sos medio fanático del béisbol, ¿puede ser también? ¿Cómo es Totalmente, eso? y totalmente. Bueno, mis amigos, empezando por ahí, tengo amistades desde los 2 años, un año desde que mi mamá me llevó al colegio desde muy pequeñito y son amistades que tengo hasta hoy en día. O sea, podemos decir que tengo amistades de 15, 18 años, así que son muy fuertes, han sido duraderas, reales y lo que más me gusta de mis amistades es que soy Jesús para ellos. Puedo hacer lo que sea, puedo tener cualquier tipo de logro, obviamente se van a alegrar por mí, pero lo importante es que más allá de todas las cosas que yo consiga, me siguen viendo como esa persona que nunca se ha ido, que sí salió adelante, que sigue cada día superándose, pero les importa más el ser humano, que es algo que me llega totalmente al corazón. El tenis casualmente llegó de una manera bastante aleatoria, digámoslo. Empecé jugando béisbol porque mi hermano es beisbolista, de ahí viene mi amor al béisbol, pero un desastre, amigo, desastre en el béisbol, en el fútbol ni se diga, dos pies izquierdos. El deporte llegó a mi vida como una casualidad. Un día mi papá manejando por una escuela de tenis que quedaba cerca de mi casa y me preguntó, ¿quieres intentarlo? Yo tenía unos 8 o 9 años y pasamos por ahí y empecé a jugar y sentí que estaba haciendo las cosas bien, empecé a sentir pasión y poco a poco me di cuenta que podía tener un mejor futuro con el tenis. Y Así que digamos, te interrumpo acá un poco para que la gente se vaya ambientando. Este tipo que están escuchando lo que está diciendo, hoy en día es el capitán del equipo de tenis en la universidad. O sea, como para decir una idea de todo el proceso y el recorrido que hubo. Bueno, o sea que medio una pregunta follow-up, como se dice, un poco cuál era tu sueño de chico entonces a los 10 años, 15, ¿para dónde ibas? ¿Estabas súper enfocado en el deporte? Después nos vamos a meter en lo académico y el inglés igual. sí, era para mí mi sueño, mi deseo desde pequeño. Siempre estuve muy aguerrido que yo quería llegar a los Estados Unidos. ¿De dónde nace este deseo? Desde muy pequeño vengo viajando a este país con mi familia, con mis papás. Mi papá siempre me fue inculcando ese deseo de aprender un poco más inglés, de conocer la cultura, del orden que hay en este país, las oportunidades que este país te presenta, que con sus cosas que obviamente ningún lugar es perfecto, Estados Unidos, afortunadamente en ciertos sentidos y desafortunadamente, te brinda más oportunidades que Latinoamérica y Colombia en específico. Así que ese deseo siempre desde pequeño lo tuve. ¿Cómo el tenis apareció como una herramienta para poder llegar con una beca universitaria, esforzándome cada día? Y el tenis desde muy pequeño me enseñó la disciplina, el trabajo duro y sobre todo tener un objetivo, pero día a día cultivar y cosechar esa semilla para que algún día pueda lograrlo. Desde los 11, 12 años he tenido un estilo de vida obviamente diferente al resto de mis amigos, en el cual me perdí a veces salidas, me perdí fiestas, me perdí quinceañeros, que para los latinos es muy importante, me los perdí, pero ahora lo veo y miro al pasado y digo, ok, hubiese sido divertido quizás tener más tiempo con mis amigos y a veces con mi familia, pero valió totalmente la pena. Ok, perfecto, perfecto. No, no, me gusta. O sea que es loco porque habiendo entrevistado ya varios estudiantes internacionales, es como que es un 50-50 en el sentido de algunos realmente sabían que se querían ir afuera, en nuestro caso, por ejemplo, pero otros totalmente fue al azar, aleatorio, una oportunidad que se presentó y le metieron. O sea que hay lugar para todos. Es simplemente también un poco conocerse a sí mismo y darle, en nuestro caso, a través del deporte, que como vos decís, una herramienta. Che, muy bueno. Contame un poco en lo, como decías, de los 11 en adelante, te perdías varias cosas porque estabas enfocado en esto y como para recordarle a la gente los tres pilares que necesitas, el de lo deportivo, lo académico, el GPA y el inglés. Contame lo académico, cómo era en ese sentido. Cuando tenía 11, 12 años era un poco flojo en el sentido de que sentía como era una persona que nunca me costó los estudios. Siempre al comienzo del año mi papá tenía que ir a la reunión y le decían, muy inteligente, pero habla mucho en clase. Igual siento que se mantiene un poquito esa vertiente Puede porque ser. hablo bastante, es algo de lo cual me siento orgulloso, pero cuando era más pequeño me regañaban, entonces venía el regaño de mi papá y después las notas subían al máximo y la profesora encantada conmigo, porque nunca fue algo de relación personal, sino que quizás me faltaba un poco de enfoque, pero igual tenía 12 años, 11, 12 años, así que quería obviamente jugar y hacer todas esas cosas, así que el enfoque siempre se fue cada vez más cuando iba creciendo y madurando.
cada vez se me hizo más fácil mantener el orden y me gradué con honores en mi colegio, con excelencia académica, con excelencia en francés y Mira. es muy interesante porque ¿Sabés hablar francés? más o menos, ya se me ha Eso. olvidado ¿Algo, bastante. algo que me puedas tirar o no? No sé. Je suis Jesús, je 20 ans, j'ai plaisir de maintenant, la verdad que se me ha olvidado muchísimo. Bueno, bien, boludo. Estoy hablando por Bien, hablar, bien, bien. Capaz pero me rechabullaste, no sé qué me dijiste, pero bueno, bien. Pero el tema es que yo me cambié de colegio cuando tenía 16 años por el tenis casualmente y en noveno grado, o sea, faltando ya 3 años para graduarme, empiezo francés, no tenía ni cinco ideas, empecé 6 meses en una escuela de francés y me gradué con honores, en Mira qué comparación a bien. compañeros que llevaban toda la vida aprendiendo francés y eso obviamente fue motivo de orgullo porque demostró mucho mi disciplina y cómo empezando desde cero y un poquito atrasado pude llegar hasta sobresalir, que es algo maravilloso. Y el otro tema. Y vos crees que eso se traduce debido a lo que implica el tenis llevado a tu vida? ¿O eso ya viene en Jesús Sotosa, en el ADN, en la familia? ¿Cómo es? Pues esta es una pregunta, te lo digo, maravillosa y aquí entra un tema muy emocional para mí y yo por mucho tiempo con el tenis no lo amaba, honestamente. Es más, hubo tiempos que me retiré del tenis 2 veces, pero era literalmente el fin de semana, realmente. Así que pude seguir jugando. ¿Qué pasa? Yo no desistí del tenis por dos razones. La primera por mi hermana, que mi hermana me recordaba, Jesús, recuerda la beca, recuerda que con esto puedes tener una oportunidad de salir adelante. Mira dónde estamos. Y la segunda, yo sigo jugando tenis, Fran, por la razón más grande que es que yo siento que el tenis es como la vida. Superación, afrontar la adversidad, afrontar los nervios y sobre todo entender que hay cosas en la vida que están en tu control y tienes que dar el 100%, pero hay otras cosas que no están en tu control y toca seguir adelante, toca seguir con la cabeza enfrente, con positivismo y aprender de los errores, que es lo más importante. Por Exacto, eso yo sigo creo, jugando tenis. me encanta esa analogía y yo creo que como mencionaste era lo último, cosas que no están en tu control, que nos ha pasado ahora a piel llana, digamos, el hecho de las internships, ¿no? Que a veces que uno le pone tanto esfuerzo, huevo, garra, todo, y la verdad que a veces que no se dan por cosas que uno no controla, ¿no? Mal timing y demás. Ahora bien, que vamos a estar hablando más adelante de eso. ¿Qué onda el tema del inglés? Porque acá también, de nuevo, hay un popurrí. Hay algunos que vinieron sin saber hablar nada, otros que capaz que se habían preparado más. En tu experiencia, ¿qué onda? Bueno, la verdad es que el inglés desde muy pequeño. Empecé en un colegio bilingüe, desde los 2, 3 años estoy con el idioma hablándolo. Cuando estaba en primaria, todas mis clases eran en inglés, excepto castellano, español. Desde muy pequeño, básicamente, empecé con la lengua, viajé bastante a Estados Unidos, como te comenté, mis profesoras eran americanas o inglesas, así que el idioma me lo tengo desde muy pequeño y sobre todo me ha servido obviamente estar aquí tantos años porque al fin y al cabo ahí es donde sueltas la lengua y dejas de pensar lo que quieres, cómo quieres expresarte. Animarse, exactamente. Che, y bueno, entonces contame ahí ya un poco los tres pilares cubiertos. Se nota las ganas, el entusiasmo, siempre supiste que te querías ir afuera. Ahora, ¿cómo fue el proceso de empezar a buscar universidades y cómo llegaste a la universidad actual donde estás hoy, Principia College? Eh, decime. Ay, amigo, eso fue una odisea. Quien te diga que es fácil, o primero Dios le tenía la bendición ahí enfrente, o es que es un superdotado, o es una excelencia en el deporte. Mi caso fue tocar puertas, tocar puertas, tocar puertas, porque se metió el COVID y básicamente perdí 2 años importantes en mi carrera tenística en los cuales pude haber cosechado buenos resultados y tener un mejor ranking. Eso los perdí y como mi ciudad se cerró bastante, se me complicó después entrar en ritmo. Así que esa etapa de mi carrera tenística no fue muy positiva en resultados. Entonces empezaba a tocar puertas, empezaba a buscar eh, becas deportivas, becas académicas y me decían lo mismo. Te tengo $20,000, $15,000, $25,000 en universidades buenas que iba a poder jugar tenis, pero tú sabes, como latino, pagar 25 mil Sí, dólares no, al año es muchísimo para dinero, mucha sí, plata. para el promedio imposible. Sí, sí, totalmente imposible y yo no estaba dispuesto a pagar eso. ¿Qué pasa? Me gradúo, tengo unos meses que mi papá me dice, descansa, ve al gimnasio, relájate y piensa qué quieres hacer y vamos a seguir tocando puertas. ¿Qué pasa? Llega el spring, nada. Llega el fall, nada. O sea, llevo 6 meses donde no hago nada. Entonces, afortunadamente consigo irme a Estados Unidos también con lo mismo, tocando puertas, haciendo contactos
y mostrándome cómo soy, buscando ayuda, porque pagar una academia de tenis en Miami te cuesta $3,000 al mes y tampoco tenía cómo. Así que llego a Miami, estoy entrenando, me conecto con una agencia en Colombia, con una amiga mía que estoy totalmente agradecido, me conecto con ella, con una en la cual un amigo también llegó aquí a Estados Unidos, conecto, seguimos hablando, buscando y por bendición de Dios, debo estar 2, 3 meses en Miami dando clases de tenis, entrenando. Habla conmigo el coach de un amigo de Cartagena casualmente, que ya estaba aquí en Estados Unidos. Y él me dice, vamos a empezar a hablar, vamos a ver cómo te podemos ayudar y con el tema financiero. ¿Qué pasa? El tipo, el coach, que todo el mundo Eh, conoce en mi universidad, se enamoró de mí. para dar Yo me contexto, el coach es el entrenador, ex entrenador de tenis de la universidad, de principio. Totalmente, gracias por el No. contexto. El coach se enamora de mí, yo me enamoro de la universidad, estoy bastante interesado y el coach me dice, yo sé que quizás no tengas el mejor ranking o no tengas el mejor rating, que es muy importante en el tenis, pero sé que tú eres un gran ser humano, sé que eres una gran persona y te quiero en mi equipo. Eso lógicamente me hizo llorar, me hizo sentir muchas emociones bonitas, muchas emociones de sentir que el camino valió la pena y me ofreció una gran beca y aquí estamos. Gracias a un coach que vio más allá de mis notas, más allá de, bueno, mis notas eran buenas, pero vio más allá de mi tenis, vio una persona y bueno, aquí estamos, como tú dices, afortunadamente fuimos campeones de conferencias el año pasado, algo que estoy muy feliz y contento y soy capitán del equipo. Así que mi Ni llegada a hablar. Estados Unidos fue básicamente a punta de luchar, de buscar contactos, de conectar, de no tener vergüenza pues como tú dices, las puertas hay que tocarlas. Nada te llega por obra y gracia del Espíritu Santo. Así que hay que buscar las oportunidades y sobre todo ser una buena persona, porque ser una buena persona sí abre puertas. Exacto, yo creo que como vos bien decís, va más allá del deporte, de las notas. Al final del día, el rating, el ranking, todo eso, el GPA, la nota del TOEFL, el Duolingo, es un número. Literalmente es un número. O sea, lo intangible, cómo sos como persona, no se puede medir y te lo va a dar ese factor X que te pasó con el coach, con el entrenador. No, no, perfecto. O sea que, bueno, contame un poco ahora la llegada a PRIN, un poco más así, más distendido. Ya estábamos un par de latinos, yo me acuerdo que te conocí en su momento. Aclaremos que, bueno, Jesús, sos un año menos que yo, ¿no? Sí, sí. Te quedan 2 años más en la universidad. Ya éramos un par, pero ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fue el empezar a trabajar en la universidad, distintos trabajos, el entrenamiento? En nivel deportivo, en cuanto al tenis, ¿qué onda eso? Contame un poco de todo. Uy, yo llegué a la universidad, me acuerdo, yo era el hombre más feliz del mundo, mi familia también llega, vemos las canchas de tenis, vemos el campus. Obviamente en Colombia hay universidades también que son bien bonitas, porque no hay que demeritar lo que hay en la patria de uno, pero obviamente para uno es como, lo logré. O sea, esa era mi reacción, tanto en las clases, sentí que estoy en una universidad en Estados Unidos, viviendo el sueño americano, jugando tenis y todas estas también facilidades que como tú sabes, en la universidad tenemos, cómo nos consienten, cómo quieren que el estudiante sea feliz aquí y se sienta parte de la universidad. Así que bueno, fue hermoso llegar aquí y el tema de tenis, el nivel es muy alto, muy, muy alto. Muchas veces la gente piensa que División 3 el nivel es bajo en comparación a División 1 y para nada. O sea, la diferencia es que en División 3 se enfoca más en lo académico, que me fascina, pero aquí hay un nivel muy elevado y poder competir a ese nivel fue lo que me faltaba, la competencia para poder subir mi nivel y estar a donde estamos ahora mismo. Exacto, no, no, perfecto. ¿Y cómo ahora que mencionás lo académico, lo deportivo, cómo haces ese balance? Entiendo que también trabajás en la universidad, ¿no? ¿Cuál, cuál es tu trabajo? Sí, sí, totalmente. Bueno, yo trabajo de tutor de español, de tutor de contabilidad, también trabajo en la cafetería de la universidad y también encuentro raquetas. Así que como latino hacemos de todo. Como en Colombia somos un de todito, hacemos de todo. También obviamente estudiamos, también tenemos que hacer tareas, también tenemos que ir al gimnasio cuando se puede, también tenemos que entrenar. Así que manejar el tiempo en mi vida es fundamental y no es negociable. Si yo quiero hacer todas las cosas que quiero conseguir y además tener un tiempo de descanso en la noche para poder descansar y recuperarme, para no quemarme, para no el famoso burnout, es necesario que yo organice mi día, mi calendario y siento que hago un buen trabajo haciendo eso. También es muy importante recalcar que hay que descansar porque tú puedes tener una cantidad de responsabilidades, pero si no le das a tu cuerpo descanso, no vas a rendir al 100%. Totalmente, no, me encanta y creo que ese es el factor común entre todos los estudiantes internacionales o estudiantes atletas, ¿no? Y para vos, llegado a este momento, ¿qué fue lo más
desafiante el proceso de emigrar, de irte de Colombia. Entiendo y por lo que se nota y cómo lo contás, que tenés unas conexiones muy fuertes con tu familia y amigos. Gracias por esta pregunta, Fran. Yo diría que lo más fuerte, cuando te vas, todo es lindo. Cuando empieza, las primeras 2 semanas, todo se siente bien porque es algo nuevo. ¿Qué pasa? Cuando empiezan los choques culturales, cuando te das cuenta que los americanos quizás no son tan afectivos como los latinos. Yo que soy una persona que me escribo como bastante cariñosa, quien me conozca sabe que soy bastante de contacto físico, amoldarse a estos cambios culturales es bastante fuerte al comienzo. Así que yo empecé, obviamente eso pasó, empecé a sentir homesickness, extrañaba mi casa. ¿Y qué pasa? Llega el verano de mi primer año y mi papá me dice, no señor, usted se queda aquí porque mi hermano afortunadamente vive en Nueva York y tuve una experiencia de poder estar allá con mi hermano, viajar un poco, estar con él y ver un poco cómo es la vida americana. Obviamente eso fue muy duro para mí porque estaba acostumbrado obviamente a un estilo de vida un poco más lento, un estilo de vida donde yo podía hacer más cosas que me gustaran, poder tener un balance, pero Estados Unidos sí es un país que te obliga a un ritmo más rápido, estar enfocado en lo que quieres hacer y obviamente el costo es dejar atrás un poquito esas relaciones sociales y enfocarte en lo tuyo. Así que no es que haya sido muy fácil, pero te lo digo, Fran, siento que valió totalmente la pena porque Exacto. me ha forjado mucho carácter y sobre todo me ha ayudado a valorar tanto lo que tengo aquí, lo que estoy construyendo, pero sobre todo lo que dejé en mi casa, porque Ni cada hablar. vez que yo llego a Colombia soy la persona más feliz del mundo y lo tomo como una recompensa de todo el trabajo Exacto. duro que hago aquí. Y eso te iba a preguntar, iba justamente esa pregunta de cómo es esos sentimientos, emociones cuando vas de vuelta a tu país en los breaks, right? O sea, en el winter o el summer, porque pasa que la gran mayoría de estudiantes han dicho que se sienten completamente distintos. ¿Te pasa lo mismo? ¿Tristeza, felicidad? Qué buena pregunta. Me pasa algo muy particular. Yo llego, soy el hombre más feliz del mundo. Obviamente empiezo a comer mejor, empiezo a salir con mis amigos, paso tiempo con mi familia, especialmente con mi mamá. Tenemos una conexión muy cercana. Entonces con mi mamá hacemos muchas actividades y soy muy feliz. Me conecto con mis amigos. Obviamente al comienzo el catch up es un poco extraño al comienzo porque tienes como que romper el hielo a pesar de que son tus amigos de toda la vida. Tienes que obviamente volver a hablar y conectar, así que eso toma un poco de unas horitas, así que no es Ni mucho hablar. tiempo tampoco. ¿Qué pasa? Llega una fecha, ya cuando va bastante tiempo, yo siento y digo, ya es hora de irme. Ya siento que ya hay Sí. ese tiempo que yo digo, ok, la pasé hermoso, te amo Colombia, te amo Cartagena, Sí. pero es como salir de casa, irte de casa para volver a casa. Sé que soy bastante metafórico, pero sé que No, me entiendes te mi entiendo. punto. Así que es súper interesante porque me encanta, lo amo, pero sí siento que he cambiado, la verdad que sí. Y llegamos a la pregunta de decir, ¿cuál es mi casa? ¿Cuál es mi hogar? O sea, un poco lo que hablé en la intro, ¿no? Viviste, en mi caso ahora 3 años se han cumplido, en el tuyo dos, viviendo afuera en Estados Unidos, te sentís cómodo, te empezás a generar círculos de amistades y demás, y ¿qué onda? Es raro, la verdad que es un balance que hay que encontrar. No está ni bien ni mal, creo yo. No, genial. Contame ahora, Jesús Soto, la parte de estudiante. ¿Qué estudiás? ¿Para dónde querés ir? Nos vamos a meter en las clases, hemos compartido un par de clases, Ese. tema pasantías y demás. Bueno, yo soy un double major. Tengo en español doble titulación en Administración de Empresas, Business y Economics, Economía y concentración en Marketing, en Mercadotecnia. También tengo un minor que en Latinoamérica no sé cómo funciona esta terminología, pero es como si cogieras una carrera y hicieras menos cursos al respecto de estudios del deporte como de manejo deportivo. Así que bastantes cosas en Sí, las que estoy estudiando aquí en Estados Unidos. La verdad que mi enfoque ahora mismo sería el tema del marketing. Me encanta mucho el tema de cómo puedes crear una narrativa con un producto y que vaya más allá de solamente el producto, sino que tenga un mensaje y un valor. Porque el valor, como exacto, sabemos en la vida, las cosas tienen sus cosas, pero uno es el que le da valor a las cosas. Así que me fascina eso. Las clases, muy bien, la verdad. Eh, exacto. en promedio bien, Y te bastante bueno. pregunto, ¿vos siempre supiste que querías hacer eso? O sea, marketing y economía, ¿o cómo se dio? Administración de empresas, sí. Siempre supe porque en mi vida uno de mis principales sueños es viajar, viajar por todo el mundo. Y Bien. sé que esta carrera en su debido tiempo me va a permitir poder hacerlo, poder conocer nuevas culturas. Así que esa es una de las principales razones por las cuales lo estoy estudiando.
Perfecto. Che, bueno, como todos sabemos, los estudiantes acá en Estados Unidos se le da mucho, mucho enfoque a lo que es las internships, right? El que son las pasantías, que capaz que en Latinoamérica mucho no se estila, o por lo menos en Argentina y demás, no es tan conocido. Y creo que es algo que hay que romper y empezar a hacerlo muchísimo más. No sé en cuanto a Colombia, ahora me puedes contar un poco. Pero bueno, acá ya en segundo o tercer año ya te empiezan a exigir eso. ¿Cómo fue ese camino, ese proceso para vos? Todos sabemos que inclusive como estudiante internacional, con el tema de la visa y demás, es súper complicado para que te acepten. ¿Cómo fue y cómo ha sido eso, ese proceso? Sí, perfecto. Yo empecé el año pasado, en mi segundo ya año, empezando a buscar unas pasantías. Nosotros tenemos obviamente 4 años y es un requerimiento para graduarnos, para nosotros. Así que obviamente es como en comparación a los americanos, es un poco más complejo y como se dice coloquialmente, uno tiene que estar 3 pasos adelante como internacional. ¿Qué pasa? Yo el año pasado empecé a buscar, empecé un poco tarde y bueno, empecé a aplicar, empecé a trabajar en mi hoja de vida, en conectar con gente, no se dio. Después de tener una oportunidad, al final no se dio y fue un momento bastante duro para mí. Este año retomo, empecé en octubre, noviembre del año pasado, porque se dice que entre más temprano se empieza mejor y empecé haciendo las cosas correctamente. Conseguí un mentor aquí en Estados Unidos, un americano, que me ha servido de mucha ayuda y empecé a conectar con gente, empecé a expandir mi círculo, mi networking, como se dice aquí en Estados Unidos, y eso me ayudó a sentirme cada vez más cómodo en las entrevistas, en tener más confianza, en tener menos vergüenza, en pedirle un favor a alguien, pero ¿qué pasa? Llega febrero, llega marzo, llega abril, no tengo nada, absolutamente nada. Muchas oportunidades, ceros nunca se cierran, usualmente por el mismo motivo, porque somos internacionales y es más complejo. ¿Qué pasa? A la pasantía que conseguí ahorita es un milagro porque yo hablé con esa persona hace un mes y medio y al mes, a las 2, 3 semanas después de hablar con ella, me dijo que no tenía absolutamente nada. Eso me desmoronó porque para mí esa era mi última opción, mi última bala. ¿Qué pasa? Yo le mandé un mensaje de agradecimiento, a pesar de que no me había dado las pasantías. Ella me dice, ¿sabes, Jesús? Vamos a intentar que algo funcione. Let's make it work. Vamos a ver qué pasa. Seguí conectando con ella. Ella le preguntó a otra gente y yo le dije, tengo este plan, te puedo ayudar con esto. O sea, yo ofrecí mis servicios al final. Exacto. Como última opción, dije, ¿qué puede pasar de malo? Y eso me dijo mi mentora también, Lucía de Paz. Si está escuchando eso, le mando un abrazo enorme. Me dijo, Jesús, mírale para ver, intenta obtener un contrato con ellos y pregunta, busca. Perfecto. Lo hice y afortunadamente hace 2 semanas, gracias a Dios, tengo las pasantías con ellos porque fui diligente, porque no me rendí y porque sobre todo, como hablamos antes y te lo comenté, hay que entender en la vida que hay cosas que no puedes controlar, hay cosas que sí puedes controlar y sobre todo esas que sí puedes controlar hay que sacarle el máximo Sí, provecho. al 110. Yo tengo mucha fe. Yo soy un hombre que cree mucho en Dios y soy creyente y soy experiencia vívida que si tú te esfuerzas y si tú no te rindes y sigues hacia adelante sin importar qué es lo que esté pasando, las cosas te van a salir, Se pero da. toman tiempo. No, me encanta, creo que en estos, no sé, en este minuto que hablaste, tiraste un montón de información súper valiosa y quiero tocar en ciertos puntos, así los break it down, como se dice. Qué impresionante cómo terminaste consiguiendo esa pasantía y creo que rescato dos takeaways. Uno de ellos, el tomar la iniciativa y ofrecer tu servicio, ¿sí? Para todos esos estudiantes en cualquier parte del mundo, no necesariamente en Estados Unidos. Vendete, o sea, crea tu propia, como se dice, no sé si la marca personal, pero sos vos, o sea, confía en vos, valorate en ese sentido, número uno. Y número dos, que fuiste agradecido. El hecho de haberle mandado un mail agradeciendo por la oportunidad, que no consigas nada, manos vacías, pero agradecías, Cambió nunca sabes todo. que te cambió todo. O sea, vos fijate cómo, o sea, y bueno, contemos un poquito que la compañía donde conseguiste es una de las más grandes en Silicon Valley, después la podemos poner acá en pantalla, pero relacionada a marketing, ¿no? O sea que una locura. Eso por un lado. Y por otro lado, que quiero tocar en este tema, a ver si podemos hablar un poco, el tema del mentorship, los mentores, que yo también ha sido un cambiazo para mí en mi vida. Y siento que está esta cosa que mentor es uno, o cómo hago para tener un mentor, ¿no? Y yo siento que de mi experiencia, mi poca experiencia, es que hay mentores para diferentes cosas. Mentores de la vida, mentores del deporte, mentores de cómo hacer como internacional en Estados Unidos, ¿sí? Y creo que hay que encontrarlo. Ahora, en tu caso, vos mencionaste a alguien. ¿Cuál es la importancia y tu punto de vista en los mentores?
Tú dices, Fran, yo siento que uno tiene que primero ser agradecido, como ya hemos hablado, y segundo, aprender mucho de la experiencia, del camino de alguien que ya haya recorrido y mucho más cuando puede ser alguien que haya recorrido el camino que tú quieres recorrer. El mentor que conseguí fue gracias a un amigo mío que es su tío, así que tuve ese privilegio de poder hacerlo de una manera más fácil y más personal, lógicamente, pero tener mentores en la vida, primero te da un camino, te da enfoque y sobre todo te quita cualquier cosa que te esté distrayendo de conseguir tu objetivo, ya sea porque tienes el approach que no debe ser o segundo, estás yendo por el camino que no debe ser. Cuando empecé a tener mentorías, tanto en el tema profesional, tanto en el tema personal aquí en la universidad, primero conseguí paz, que es para mí lo que más uno debe buscar, y sobre todo conseguí enfoque, porque esta vez que las conseguí, a pesar que fue igual de difícil que el año pasado, tuve enfoque y tuve una dirección, que fue lo que me permitió esta vez conseguirla. Perfecto. No, no, me encanta. Y ahora, entonces, un poco habiendo hecho un pantallazo de estos años en la universidad, lo académico, lo deportivo, entonces ahora, estos próximos meses, volvés a tu país, a Colombia, mientras vas a estar trabajando remotamente, ¿no? Sí, Fran, totalmente. La empresa con la que trabajo se llama Zoom Marketing, es una empresa de marketing casualmente en California. Se encuentran en Silicon Valley, donde están los más de Estados Unidos, las empresas más grandes. Ellos han trabajado con empresas Fortune 500, que son las de las 500 empresas más valiosas del mundo. Así que tienen un repertorio bastante grande, una historia Ni hablar. bastante fuerte y sobre todo una gran reputación. Y bueno, voy a estar en mi casa porque las pasantías son remotas, voy a poder pasar tiempo con mi familia, poder Genial. trabajar en mí mismo, poder descansar también. Así que es una oportunidad Buenísimo. maravillosa para poder tanto crecer profesionalmente y también recargar las baterías para otro semestre Exacto. prontamente. Vale la pena, definitivamente vale la pena. Y te pregunto que en este recorrido, ¿qué aprendiste? Sí, digamos, ¿qué aprendiste que alguien nunca te había contado antes de irte? En general, ¿eh? Puede ser. Buena pregunta, amigo. Yo siento que a ti nunca te enseñan lo solo que muchas veces es el camino, lo difícil que es no tener quizás a tus padres al lado cuando te sientas mal, o muchas veces saber que vas a tener que sufrir ciertas batallas solo, porque me imagino que te pasa, Fran, que tú no quieres preocupar a tus padres. Lógicamente, si tú les cuentas que quizás estás un poco desmotivado hoy o así, se preocupa y les dañas el día. Así que tener ese camino de poder tú mismo llevar tus batallas, obviamente hay que comunicarse, porque uno no puede muchas veces solo, pero tener esa valentía, esa resiliencia y sobre todo ese coraje de decir, me está pasando esto por alguna razón, alguna enseñanza me está dando la vida de Dios con esto y yo sé que soy capaz de solucionarlo yo solo. Así que aquí lo que más me ha enseñado es que la independencia es muy importante, van a venir pruebas bastante fuertes, pero vale totalmente la pena. Exacto, exacto, me encanta y me siento muy identificado con lo que acabas de mencionar. Ahora, mencionaste muchas veces, lo noté a través de la charla, a tu padre, a tu viejo. Como que siempre, no sé si buscando validación en él o él ha sido una pieza fundamental en que te ha aconsejado, como te pasó de lo que te querías volver a Colombia, y te dijo, no, vos te quedás acá. Él fue también el puntapié inicial para empezar tenis, como contaste. Pero también mencionaste que con tu madre tenés una conexión muy especial cuando volvés en persona, ¿no? Contame de esas relaciones. Claro que sí. Mi papá, siempre lo he dicho, mi papá es mi modelo a seguir. Mi papá para mí es un referente muy grande porque conozco su historia de tanto de superación como cómo le tocó luchar en la vida porque su padre falleció en una edad muy temprana y le tocó ser el hombre de la casa porque era el hijo mayor. Por eso mi papá siempre lo miro con mucho orgullo, con mucha admiración y con el privilegio de tener a alguien en mi vida que lo tomo como modelo a seguir, que rescato las cosas buenas que tiene, las cosas que quizás no comparta, las tomo como un punto de referencia para poder ser yo mismo, de labrar mi propio camino, de ser diferente, lógicamente, pero menciono tanto a mi papá porque mi papá siempre fue ese modelo de apuesta al deporte, hijo, trabaja duro, tú puedes. Siempre me dio esa confianza de poder hacer más cosas, de sentir de que a pesar de que las cosas son difíciles, siempre me recalcó, va a ser difícil, pero vale la pena. Así que mi papá rescató mucho eso y por eso lo menciono como mi modelo a seguir. Por otra parte, mi madre es más mi sostén espiritual, mi madre es ese amor, ese cariño. Si Jesús Soto es cariñoso, es por el amor que recibió de mami. Me Así encanta, que buenísimo. mi mamá Genial, es todo encontraste el para mí. mix.
El- sí, todo para mí emocionalmente. Mi padre quizás sea el lado más racional mío y mi madre es más el lado emocional y espiritual. No, buenísimo. Follow-up question, se diría en inglés. En ¿Dónde te inglés. ves en unos años? En unos años me veo como, primero, si seguimos con el camino del marketing, porque sabes que la vida da mil vueltas, aunque tengas todo planeado, me veo en una posición ejecutiva en el ámbito del marketing. Primero así, para obtener experiencia en una empresa grande, ese sería mi sueño en los primeros años de mi carrera, tener experiencia y poder conectar con gente, porque como sabemos aquí en Estados Unidos, si tú tienes contactos, tienes conexiones, puedes llegar muy, muy alto. Así que los primeros años de mi vida sería tener una posición ejecutiva grande, con trabajo duro, con dedicación, y en un futuro tener mi propia compañía, de que esa te la debo. Si te quieres, hacemos un partnership y en un futuro hacemos Exacto. una empresa, pero sí sé que quiero algún día tener mi propio negocio y poder, sobre todo, y eso es algo que me caracteriza, que tenga un fundamento social, que tenga un impacto. Porque como tú dices, y con lo que estás haciendo tú con este podcast, si no influimos a la gente, si no ayudamos a la gente que quizás tenga dudas de poder salir adelante con sus sueños, ¿para qué estamos aquí? Al fin y al cabo, en la vida estamos para servir. Yo creo que yo soy una de mi filosofía de vidas y lemas es find your why, ¿no? Encontrar tu por qué, tu propósito, por qué carajo lo estás haciendo, para ponerlo en palabras simples, ¿no? En castellano. Pero sí, creo que es así y olvídate. Y creo que esto para que vean los demás, gente que no importa la edad, ¿vos cuánto tenés, Jesús? 20 años. 20 años, yo tengo 20 años también. No importa la edad, somos jóvenes, viejos, lo que sea, dependiendo de la perspectiva de cada uno. Esto es lo lindo, capaz de estas relaciones que uno forma en la universidad o cualquier lado, y de acá a 5 o 10 años podemos estar armando la siguiente startup, unicornio, el siguiente Google, lo que sea Enterprise, nunca se sabe. Esas relaciones y como Jesús mencionó, la parte del networking fundamental. Eso es clave. Ahora, entiendo, tengo otros amigos colombianos, cambiándote un poquitito de tema, y hay medio quilombito, pasa en Argentina también, que están los costeños, los rolos, tenés de diferentes partes de Colombia, pero para no generar tanto quilombo y discusión, ¿qué consejo le darías a un estudiante de secundario colombiano, de cualquier ciudad de Colombia, que se quiere ir a estudiar afuera, ya sea Estados Unidos o cualquier otra parte del mundo? Yo siento que lo más importante tanto como colombiano y como latino, que nadie jamás te diga que es imposible. Hay que soñar en alto, hay que soñar grande. Y yo le diría a ese niño de secundaria, y hasta le hubiese dicho al Jesús de secundaria, Dare to Dream, arriésgate, equivócate en grande y sueña en alto, porque entre más sueñes, tu fracaso va a ser el éxito de los demás. No me acuerdo dónde escuché esa frase, pero yo diría que hay que soñar en grande, hay que tener visión, obviamente con un plan que sea obviamente realista y que sea posible, pero hay que soñar, porque este mundo es de los soñadores y los que revolucionan la sociedad son los que se arriesgan y los que no le tienen miedo a fallar. Me encanta y estoy totalmente de acuerdo. Ahora te pregunto, mirando para atrás y reflexionando un poco, ¿te arrepentís de algo? Jamás, ¿sabes? Jamás. Yo siento que yo no soy un hombre perfecto, me he equivocado, ya sea en temas deportivos, en académicos en su momento quizás, en relaciones interpersonales también, pero yo siento que soy la persona que soy tanto con las cosas que he hecho bien, tanto con mis falencias. Por eso mismo lo digo y ese fue el mensaje que quise transmitir. Hay que arriesgarse, hay que equivocarse, obviamente hay que ser agradecido, hay que pedir perdón también cuando uno se equivoca, pero la vida es de intentarlo y la vida es un guión y cada quien tiene su historia y equivocarse y fallar es parte del camino, así que Yo creo dare to dream. que si algo capaz que lo resume, que lo hemos aprendido en clase de marketing junto, probablemente es el concepto de failing forward, que sería fracasar para adelante, ¿no? Que es parte del proceso, hay que enamorarse de ese proceso, es lo más lindo que hay, y seguir probando, innovando, construyendo. Es así como va. Che, y si ya para ir medio cerrando un poco, ¿cuál dirías que fue tu verdadero, que realmente sentís, tu living point? ¿Te refieres al momento que me impactó o como algo más emocional? Sí, ¿cuál, como se dice, up to you, está en vos,
Pero te vuelvo a preguntar, ¿cuál fue tu verdadero living point? Mi verdadero living point fue cuando supe que tenía que salir de casa si quería poder cumplir todos mis sueños, ya sea académicamente, deportivamente y tener un mejor futuro. Así que mi momento living point fácilmente pudo haber sido cuando me dije, Jesús, es el momento para un nuevo reto, es el momento de no tomar el camino convencional, de irte a la capital de tu país y buscar un sueño afuera. Así que mi momento living point fue cuando yo me dije, ¿sabes qué? Vamos a arriesgarnos, vamos a intentar hacer esto posible y sobre todo vamos a creer que si con fe y haciendo las cosas bien, uno puede salir del molde y pensar afuera es posible. Totalmente de acuerdo. Y una última pregunta, si tuvieras que definir tu camino en una frase o en una palabra, ¿cuál sería? La frase que más me gusta, que también es bastante metafórica, hay belleza en la adversidad. Para mí, en la vida y en todo, hay belleza cuando te caes, hay belleza cuando fracasas, hay belleza cuando te sientes incómodo, porque dentro de la incomodidad y de cuestionar muchas cosas es donde nacen las mejores ideas, donde nace un hombre más valiente, donde nace un hombre que quiere salir adelante y la adversidad es lo que refleja el carácter y las ganas de salir adelante en realidad. Hermoso, hermano, muchas gracias por esa reflexión de tu propio camino. Cada uno tiene su propia historia y lo más lindo, la belleza, como vos mencionás. ¿Algo más que quieras agregar a esta charla? Que la verdad que la disfruté un montón. Yo solamente quiero decir lo agradecido que estoy contigo, Fran, por hacer este espacio posible. Si me hubiesen preguntado hace un año quién hubiese empezado un podcast de temas tan emocionales, la verdad que no hubiese pensado en ti, pero ahora totalmente sí, porque yo te conozco como un Mira, hombre bastante fuerte, como un hombre de bastante verdad. racional. Mm, Por eso ver cómo has crecido y ver cómo te has vuelto un hombre cada vez más abierto a crecer, a mostrar tu historia y a querer influenciar a la gente y poder aportar tu granito de arena en esta sociedad y en Latinoamérica, me llena de mucho orgullo, así que estoy totalmente agradecido por esta oportunidad de genial. compartir mi historia contigo y con los que nos estén escuchando. Exacto, me alegro. Bueno, muchísimas gracias. No tengo más palabras que decir, así que bueno, estamos hablando. Abrazo enorme y gracias por tu tiempo, hermano. Sí, hermano, a ti, Chau, muchas chau. gracias.